En la cadena SER, La Hora Extra, con Pepa Blanes. Porque no hemos aprendido nada. Repartirnos lo vivido y conservar las ganas que por esta vez la historia... España ha desembarcado en Frankfurt en la Feria del Libro, uno de los eventos editoriales más importantes. Somos el país invitado y gobierno y escritores se han volcado en ello. Hablaremos de para qué sirve la feria, de cuál es el estado del sector editorial y de la literatura española. También de las nuevas publicaciones que llegan a las librerías, como la novela de Héctor Abad, Faciolince. Nos iremos al teatro y al cine, que recurren al género para hablar de muchas cosas. Y terminaremos con las recomendaciones musicales y con Iván Zulueta. Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes y olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste. España es uno de los países europeos que menos gasta en cultura y tampoco estamos a la cabeza de los índices de lectura. Sin embargo, nuestra literatura y nuestra cultura son un factor de exportación y de marca de país, que ahora mismo es el centro de la Feria del Libro de Frankfurt, uno de los grandes eventos literarios del año. Allí está Dani de la Fuente. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepa? Bueno, lo primero, para que los oyentes sepan qué supone esto para España, por qué es importante que seamos país invitado y que estemos en esa feria. Bueno, es muy importante porque es la mayor feria literaria del mundo. La Feria de Frankfurt tiene 74 años. Fue además la primera en diversificar, en dividir la feria en dos, ¿no? Que tuviera una parte no solo de negocios, sino también otra parte de actividades culturales paralelas a la feria. Algo que han imitado este modelo otras ferias posteriormente, ¿no? Y es lo que estamos viendo estos días, muchas charlas, muchos talleres y también debates sobre temáticas muy diversas. Es una oportunidad única para que los editores españoles hagan negocio, para dar a conocer nuestra lengua, nuestra cultura, no solo a Alemania, sino a Europa y al resto del mundo, porque aquí hay medios de comunicación de todos los países que se están haciendo eco estos días de todas las actividades que ha programado nuestro país, insisto, no solo literarias. Aquí hemos visto gastronomía, un taller de Ferran Adrià, hemos visto música y bueno, el sector del libro es el que más dinero genera en España, dentro del sector cultural, alcanza casi el 1% del PIB. El año pasado el sector del libro alcanzó unas ventas internacionales de casi 390 millones de euros, así que es el sector cultural más potente, el más internacional. Decían estos días los ministros Iceta y Calviño que estamos bien en cuanto a internacionalización en el sector del libro, pero que bueno, todo es mejorable. Y es muy importante no solo para las grandes editoriales, también para las pequeñas. Aquí se apuesta mucho por la bibliodiversidad, ¿no? Esas pequeñas editoriales más independientes que apuestan pues por sectores considerados menos rentables, como el teatro, la poesía, el ensayo político o temáticas asociadas, por ejemplo, al colectivo LGTBI. Y hemos visto pues a todo tipo de actores pasar estos días, de escritores pasar estos días por aquí, ¿no? Desde veteranos como Juan Cruz, Fernando Aramburu, Arturo Pérez Reverte, Enrique Vilamatas, María Dueñas, Julia Navarro, Rosa Montero, Santiago Posteguillo, un montón, a nuevas voces como Marta Sanz, Paloma Chen, Juan Gómez Bárcena, Irene Vallejo, la ilustradora María Gese o Elizabeth Duval, ¿no? Paloma Chen, la autora de Invocación a las mayorías silenciosas, la poeta con la que hablamos la temporada pasada, destacaba precisamente eso, ¿no? La visibilidad a nuevas voces. Y me alegra, ¿no? Poder dar visibilidad a nuevas historias, a escritoras de orígenes diversos. Hay que tener en cuenta que hay 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo, así que es un mercado muy importante y Alemania además es puente no solo con Europa, sino también con América. Bueno, es también relevante, hablabas ya de algo de esto, la labor de traducción de obras españolas a otros idiomas, entre ellos, ya que estáis allí, al alemán.
Sí, es el lema de Alemania este año, Worten verbinden Welten, que significa las palabras conectan mundos, y añaden traducir es transmitir y transformar, ¿no? Porque los traductores son también escritores, son los que conectan esos mundos, esas realidades culturales diferentes. Como decía el filósofo George Steiner, sin traducción habitaríamos provincias lindantes con el silencio, ¿no? Son protagonistas, ¿no? de esa magia de la escritura, la traducción, un trabajo laborioso y también maravilloso en el proceso de la creación literaria, un oficio que requiere pues una especial atención a todos los matices, porque hay que mantener el estilo del autor, el tono en el que narra la historia, el ambiente, la época, el lenguaje en el que se desarrollan los acontecimientos, y hay algunas disciplinas, ¿no?, como la poesía o el teatro, que son más difíciles de traducir, nos decía Paloma Chen. La poesía no es un género que, como la novela, digamos, trate de transmitir solo significado, sino que el significante, la forma, la sonoridad son muy, muy importantes. Entonces, cuando eso lo trasladas a otro idioma, sea cual sea, pues suena completamente distinto. Entonces, para mí es bastante raro, ¿no?, también leerme en inglés. Además, como escribo en varios idiomas, ¿no? Intento mezclar varios idiomas, sobre todo el chino, el castellano, el inglés, el catalán a veces, pues eso es difícil, ¿no?, a la hora de traducirlo, también conseguir esa misma sensación que intento transmitir de Lost in Translation. Y en esta feria, además, se produce el 80% de la venta de derechos literarios en todo el mundo, ¿no? Sí, es la feria literaria más importante precisamente por eso, por la tradición que tiene, por la capacidad organizativa. Aquí se están dando cita a más de 200 escritores y escritoras españoles, más de 400 editoriales con una oportunidad de negocio única, ¿no? Para que te hagas una idea, para que nos hagamos una idea, en los 4 años que lleva España trabajando en esta feria se han traducido ya más de 450 obras del español al alemán, ¿no? Y es importante por la cantidad de dinero que maneja. Como decías, el 80% de los derechos de autor de todo el mundo se negocian aquí, así que es una oportunidad única. Editoriales muy potentes que están aquí, como Planeta, han anunciado que después de estar presentes en 30 países, pues han desembarcado por fin en Estados Unidos, que es un territorio difícil de conquistar, y allí se van a traducir 4 novelas, ¿no? Es la importancia de la traducción aquí en la feria de Frankfurt. Y sobre la traducción, pues tenemos a otro de los autores que también es amigo de este programa, Juan Gómez Bárcena, el autor de Lo demás es aire o Ni siquiera los muertos, que está contento de que sus obras por fin las pueda leer el público alemán. Y aunque siempre tienes un contacto menos estrecho con los lectores del extranjero que en tu propio país, sí he tenido la oportunidad de conocer vía redes sociales o a través de blogs, de reseñas, algunos de esos lectores. Y bueno, tengo la sensación de que lo han acogido con bastante entusiasmo, así que tengo muchas ganas de que se traduzca mi próximo libro. Hay muchas ganas, ¿no?, también por parte de los alemanes aquí y del resto de ciudadanos de otros países de saber cómo piensan y qué escriben las nuevas generaciones de escritores españoles. ¿Y de qué escriben? O sea, ¿qué temas aparecen en la feria y qué hay además de cositas literarias, Dani? Claro, porque esto sirve para conectar países, para conectar culturas. Han subrayado mucho que para favorecer el entendimiento, ¿no?, más en estos tiempos de polarización y de guerra, para dar a conocer nuestra cultura, que va mucho más allá de las letras, ¿no? Tenemos pues medio centenar de mesas estos días en los que se habla de migraciones, de política, de cómo ven los autores españoles la política, de vínculos familiares, de naturaleza y cambio climático, el poder de la tecnología, la maternidad, relaciones de pareja, la España rural, la España vaciada, cuáles son las inquietudes de los jóvenes. Se habla mucho de poesía, de teatro, de la memoria. Elia Barceló, Isaac Rosa, por ejemplo, han homenajeado a la literatura infantil y juvenil, que también es un boom. Se ha hablado mucho también del buen momento que vive el cómic y la novela gráfica con María Gese. Y bueno, hay un homenaje también a grandes editores como Jorge Herralde y Carmen Balcells, y 2 homenajes a escritores fallecidos recientemente: Almudena Grandes, que ha tenido lugar el jueves, y Carlos Ruiz Zafón, un homenaje que condujo Dolores Redondo. Pues gracias, Dani. Te dejamos que sigas por la feria de Frankfurt, que trasciende lo editorial o lo literario, porque hay también propuestas gastronómicas que tienen que ver con España, musicales como Frasquito, que cantará Miguel Hernández estos días.
La literatura sigue, tenemos recomendaciones literarias que llegan estas semanas a las librerías. Vamos a empezar con Salvo mi corazón todo está bien. Es lo nuevo del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, autor que emocionó a muchísimos lectores con El olvido que seremos y que ahora regresa con esta historia sobre la muerte, la vida, la paternidad y las buenas personas. Cuéntanos cómo llegas a esta historia, porque por lo que he leído estabas escribiendo sobre Pablo Escobar y de repente se te cruzó el cable y empezaste a escribir esta historia. ¿Es cierto eso? Sí, estaba escribiendo sobre la persecución de Pablo Escobar a los periodistas del Espectador en Medellín, en Antioquia, en mi región, pero en la pandemia de repente esa novela se me cayó, me parecía que no tenía sentido. Y me acordé de un viejo amigo, gordo, grande y además cura, que estaba esperando un trasplante de corazón, es decir, que se sentía con la vida amenazada, y me pareció que esa enfermedad y esa amenaza de vida tenía mucho más que ver con lo que estábamos viviendo todos durante el horror, durante el encierro de la pandemia. Y entonces decides hacer esta novela en la que también hay, no un encierro obligatorio, pero sí hay un confinamiento en una casa, la Casa de los Laureles. Sí. ¿Cómo llegas a esta casa? ¿De dónde sale esta casa también? Bueno, la historia sale mucho de la realidad porque la novela está inspirada en una persona real, que no se llamaba Luis Córdoba, sino Luis Alberto Álvarez. Y él efectivamente estaba enfermo del corazón, tenía que hacerse un trasplante si quería sobrevivir y se fue a vivir a una casa de Laureles, del barrio Laureles, donde había 2 mujeres sin marido y 3 niños sin padre. Eso es verdad. A partir de ahí, lo que pasa dentro de esa casa cuando se cierra la puerta es lo que yo me imagino en la novela. Ahora entramos en esas cosas que pasan, que da para muchos análisis. Sí. Pero quería preguntarte, porque tú al final de la novela reconoces que también sufriste algo en el corazón, que también de alguna manera fue una reescritura de la propia novela después. Sí, Pepa, yo quería escribir un libro que no tuviera nada que ver conmigo. Lo intentaste. Lo más lejano a mí que pudiera. Yo siempre he sido anticlerical, no soy creyente, no soy religioso, soy ateo. Bueno, pero había conocido unos curas que me caían bien. Y entonces quise escribir sobre ellos lo más ajeno a mí, con un narrador que además también es un cura. Pero de algún modo yo sabía que tenía un soplo en el corazón, sabía que era una cosa leve, que yo podía vivir así, y a medida que iba escribiendo la novela me fui enfermando más y más, hasta que estaba yo en México porque me dieron una beca en la casa 100 años de soledad para escribir ahí. Eso. Fue muy bonito. Escribí ahí 3 meses muy intimidado por el sitio, pero muy contento. Y a mí me gusta nadar. Iba a nadar en una piscina ahí cerca y me daban unos dolores, lo que se llaman anginas de pecho terribles. Y al volver fui donde mi cardióloga y me dijo, no, hay que operar. Entonces, sin terminar la novela del corazón, me operaron de corazón abierto y fue muy duro. Yo dejé un primer borrador, les pedí un mes a los cardiólogos para terminar esta novela, por si las moscas, por si algo. Y bueno, después de la operación, en la que uno tiene una experiencia muy cercana a la muerte, pues terminé la novela ya con otra perspectiva. Hay mucho de medicina, pero hay mucho de ganas de vivir. Es muy bonito en el libro las ganas de vivir de los personajes. Y además vienen aderezadas con cosas que creo que también son muy tuyas, como el gusto por el cine, por el neorrealismo italiano, por Italia, sí, con ese personaje de Teresa, ¿no? Sí. También por la ópera, por la música. Sí. ¿Por qué era importante que estuviera esto? Bueno, a mí me gustan las personas vitales, a mí me encanta vivir, me encanta la vida. Entonces es una novela de la amistad, del compartir, de la comida. El cura en el que me inspiré, con él compartía sobre todo grandes comilonas y él era una persona muy vital. Para él el único pecado que existe es no aceptar la vida como un regalo. Entonces sí, para mí las personas buenas, las personas animadas, las personas a las que les gusta vivir y a las que les gusta la cultura, pues son las que a mí también me simpatizan más. Y bueno, y yo pude escribir esta novela también gracias a la amistad, a los amigos
de la persona original en la que me inspiré, que me contaron cantidades de historias que luego yo trasplanté, por decirlo así, a la novela. Y hay también, ya en ese momento en el que el personaje entra en la casa, vive con una familia, hay varias reflexiones. Una es sobre la familia, sobre qué significa ser padre, o el deseo de ser padre en gente que a priori sería otro tipo de padre, ¿no? Como es este cura. También sobre el matrimonio. Hay una frase que me gusta mucho de todo el mundo quiere entrar en el matrimonio y todo el mundo quiere salir a la vez. Sí. Háblanos de estas reflexiones. Bueno, pues este señor que ha pasado 35 años de su vida, desde los 16, en seminarios, en monasterios, en escuelas de teología, en residencias de sacerdotes, de repente, por buscar una casa sin escaleras, llega a una casa donde hay 2 mujeres jóvenes, encantadoras, 3 niños, y él se da cuenta de que ha renunciado a la paternidad, y ha renunciado al menor contacto físico, a que alguien de vez en cuando lo toque, le roce una mano o el codo o el rostro, lo que sea. Y para él es una experiencia muy bonita, pero muy fuerte. Se da cuenta de que la renuncia a la paternidad ha sido lo más doloroso para él, y eso es muy importante en Colombia, porque Colombia que hay una gran ausencia de padres. El 40% de las familias colombianas son mujeres solas criando hijos con padres que fecundaron y las abandonaron. Entonces me parecía bonito abordar también ese tema, porque para mí, pues cuando yo fui padre, para mí la paternidad ha sido una de las experiencias más fuertes de mi vida. Primero ser hijo de mi padre fue muy importante, pero ser padre de mi hija y de mi hijo es mi experiencia más profunda. Y hablas también de la fe y de la situación de la religión. Mencionas casos de pederastia, mencionas el voto de castidad, qué utilidad tiene. Hablas desde tu anticlericalismo, como decías antes, también de la situación de la religión hoy y de dónde puede ser útil y dónde no. Sí, yo creo que un novelista, Pepa, tiene que ser muy leal con sus personajes. Por ejemplo, Tolstoy odiaba el adulterio, pero en Ana Karenina él, es decir, la adúltera la entendemos perfectamente. Yo no quería que mis personajes, así a mí en principio no tenga muchas afinidades con los curas, no quería que fueran unos tontos o que no supieran defender su fe, su creencia e incluso su celibato. Pero todo eso está puesto en cuestión, es decir, ellos hablan, ellos lo defienden con los mejores argumentos que yo encuentro o que yo he sabido o que yo he leído, y el antagonismo pues se presenta de un modo sincero, franco. Este cura, para él la mayor demostración de la existencia de Dios es algo muy sencillo, es la belleza de la música, la belleza de las personas, de las películas, la bondad. Es más misteriosa la bondad que la maldad. Y a mí es uno de los pocos argumentos que me parecen buenos. Ya los de Santo Tomás y los argumentos así muy, muy racionales me parecen... Hay también en un retrato de Medellín y se cuela todo lo que pasa en Medellín de alguna manera, aunque el libro no habla de violencia o no habla de lo que pasa, pero antes hablábamos de Laura Mora, aparece también Víctor Gaviria mencionado en el libro, que son autores, cineastas, donde en su obra también se cuela el contexto en el que viven. ¿Es difícil escapar cuando el contexto y el peso de la sociedad es tan fuerte como creador? Sí, en la novela, digamos, los cineastas de hoy en Colombia conocieron todos a este gordo. Víctor Gaviria fue muy amigo y lo influyó mucho el gordo. Sergio Cabrera también. Críticos de cine de hoy en día fueron muy influidos por las reseñas de Luis. Fue una persona central para la cultura. Fui crítico de cine, sí, publicaba todos los domingos una página entera de las películas de la semana y era un gran escritor, un gran comentador de cine. Ahora sus críticas están publicadas en libro. Entonces, sí, está Medellín, Pepa, pero está esa Medellín que es la misma de los años más violentos, la de Pablo Escobar, el narcotráfico, los paramilitares,
todo el horror que se vivió en los 80 y en los 90, los asesinatos. Pero hay una persona que se dedica a la cultura y a enseñarles a los mismos jóvenes que están en riesgo de caer en ese mundo del dinero fácil, de la vida sin esfuerzo, de la mafia, de los sicarios, de lo que tú quieras. Él se dedica a enseñar música clásica y buen cine, sin ningún prejuicio. Las películas que la iglesia condena y en esa época les parecen totalmente inmorales, impresentables, prohibidas para todo público, para él son maravillosas. Si hay escenas de sexo, no hay problema. Si hay, para él el amor, la belleza, la música, que en Medellín, en la ciudad más violenta del mundo de esos años, haya personas que se quisieran dedicar a la cultura, a lo que es bonito, no a la grosería, no a la vulgaridad, no a la violencia, es algo que a mí siempre me sorprende y por eso en mis libros trato de exaltarlo. Eso te iba a preguntar, porque hay casi una cosa que para mí es algo político, el decir, bueno, pues en las novelas, mis novelas o en mis libros va a haber gente buena. Me siento cómodo en ese registro. Por supuesto, los antagonistas de ellos, por ejemplo, la jerarquía, el arzobispo, el cardenal, pues pertenecen al poder y es un poder que se opone a que estos curas se dediquen a la belleza, al amor, a la cultura y los saca de las parroquias, los persigue. Esta gente está realmente como loca con la jerarquía eclesiástica, pero sin embargo, con mucha belleza, con mucha alegría, con muchas ganas de vivir, siguen defendiendo lo bueno de la vida, a pesar de todo. Y ahí, en ese registro, me siento, sí, mucho más cómodo. Para mí es mucho más misteriosa la bondad que la maldad. Y quería preguntarte si te ha influido en algo escribir en la casa de García Márquez. Mira, al principio... Se te aparecía Aureliano. García Márquez, cuando fue a comprar una casa en Cartagena, él era muy supersticioso. No quiso comprar una casa vieja porque decía que todas tenían fantasmas. Yo no soy nada supersticioso, no creo en los fantasmas, pero cuando llegué a esa casa a escribir en la habitación de Mercedes y de García Márquez, había un perro en el patio de los vecinos que ladraba y ladraba todo el tiempo. Ese perro que ladra está en la novela. A mí me parecía que era el fantasma de García Márquez que estaba protestando, ladrándome, porque alguien como yo pudiera estar escribiendo en su casa. Fue lo más cercano al fantasma que me pude encontrar. Y ahora, Héctor, queda lo más difícil, la promoción. Pero pareces disfrutar también con la promoción. Estoy muy contento. Para mí, escribir una novela no es fácil. Yo en los últimos años he abortado por lo menos 3 novelas. La que dijimos al principio sobre El Espectador y Pablo Escobar, una que se llama Tal vez el Centro, que no me gustó, que no les gustó a mis editores, y otra que se llama Antepasados Futuros. Para mí, terminar una novela que me guste, que les guste a mis editores, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, eso me da una gran alegría. Entonces yo estoy feliz de venir a ofrecerla. Ya la acabo de presentar en Colombia, ahora la ofrezco en España y voy a ir por todos los pueblos que pueda a contarles de qué se trata con mucha alegría. Y si la quieren leer, magnífico, me pondré muy feliz. Y si no, me voy a gozar el viaje de todas maneras mucho. Pues ha sido un placer. Muchas gracias por venir. No, encantado, Pepa. Muchas gracias a ti. En la cadena SER, La Hora Extra, con Pepa Blanes. Italia vino con su banda desde Argentina, le pilló la pandemia en mitad de la gira, decidió que ya no. Y esto que escuchan es Jota, cantante del grupo granaíno Los Planetas, en una canción inédita compuesta para acompañar un cortometraje de Iván Zulueta. Es parte de un proyecto de la Filmoteca Española de recuperar el archivo del cineasta en Super 8. Esto es solo un adelanto de lo que está por venir. Y es que Iván Zulueta fue un cineasta maldito, con solo 2 largometrajes, pero ya está en la historia del cine español gracias sobre todo a Arrebato. Pero además fue mucho más: carteles de películas, ilustraciones, artista total, como muestra la exposición que estos días acoge el Museo Atrio de Vitoria. Artium, el Centro Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria, presenta esa muestra que se acerca a la producción de este cineasta independiente donostiarra, director maldito, decían, con una película fundamental, Arrebato, que protagonizó Eusebio Poncela. ¿Quieres esta otra toma? Y a dormir. Que no quiero otra toma.
No quiero más que lo que hemos visto con el fundido marcado donde te he dicho. Una muestra a través de entrevistas a otras figuras fundamentales en su trayectoria, desde Pedro Almodóvar, que dice de él: nos llamaban los dos únicos directores modernos que no mirábamos al franquismo y sí a lo que estaba por venir. Alaska, al realizador Jaime Chávarri, amigo entrañable y colaborador de Zulueta, para completar así el retrato de un hombre, de un creador complejo, decía Xavier Araquistain, comisario de la exposición, de la parte menos conocida de este hombre. Hizo los primeros videoclips en un programa de la 2, El último grito, y una serie de cortos en los años 70. Xavier Araquistain. Y ese mismo año, en el 70, marca un punto de inflexión en el que Iván Zulueta decide empezar a trabajar completamente al margen de la industria cinematográfica, y también muy fuera de la lógica de mercado. El paso por Nueva York del realizador vasco marcó un antes y un después de su carrera. El descubrimiento de la cultura pop fue definitivo. La exposición en Artium Vitoria recoge la vida de Zulueta en fotos, una sala de documentación en las que aparece su padre, Antonio Zulueta, que fuera director del Festival de Cine de San Sebastián, cuando este alcanzó la categoría A, y una madre muy aficionada a la pintura y pintora. Así que el trabajo de Zulueta como artista gráfico en formato, carteles de películas o portadas no podía quedar fuera. Una filmografía experimental, singular, alejada de lo comercial, que estará disponible en el Museo Artium de Vitoria hasta el 5 de marzo. Y nos pasamos a la música electrónica y a las nuevas tendencias que las firman artistas y músicas mujeres y las presenta el festival She Makes Noise, que celebra la Casa Encendida en Madrid. Tradicionalmente invisibilizadas también en este área, pese a su enorme peso histórico. Acompañando al desarrollo y a la continua transformación de la perspectiva de género en estos últimos años, este festival suma en sus últimas ediciones una visión transversal que incluye también las identidades no binarias. Ahí ha estado Laura Piñero. En torno a la música electrónica existe un sesgo machista, se vincula mayoritariamente al universo masculino, cuando lo cierto es que las mujeres son pioneras en este sector desde el siglo XIX. El festival She Makes Noise de la Casa Encendida de Madrid nació en 2015 precisamente para darles espacio y visibilidad. Natalia Piñuel es comisaria de la iniciativa. Crear referentes también de mujeres para todas aquellas jóvenes que quieran ser productoras de música, DJs, compositoras. A nivel de estadística había también una bajísima participación de mujeres en festivales de música electrónica y es algo que se ha conseguido también cambiar. Las propuestas vinculadas siempre a la experimentación audiovisual han incluido como novedad en esta edición una mirada internacional hermanada con las identidades no binarias y temas como el cambio climático. En el cartel destaca el espectáculo del artista transgénero Lotic. De descendencia africana, cambió su Texas natal por Berlín en busca de una sociedad más abierta. Austin, Texas, which is supposedly the music capital of the world. Zero electronic music. En poco tiempo se ha convertido en una de las DJs más importantes de la escena nocturna de la ciudad y ha colaborado hasta con Bior. I'm Object Blue, I'm a producer and a DJ. También llama la atención la japonesa Object Blue, que desarrolla una ficción multimedia en torno a los videojuegos o el metaverso. En paralelo a la música, se presentan 6 películas en el festival. Nos acercan a la comunidad transindígena en títulos como Arribada, o a mujeres que trabajan en servicios de limpieza o en el mar, como en el caso de Tatuado nos ollos levamos o pouso, de Diana Toucedo, que retrata a mariscadoras de un pueblo de Galicia. En general, la tradición se funde con lo contemporáneo. Queda espacio para talleres muy originales, como el de la investigadora Coco Moya de Tecnologías de Contacto, experimentación sonora, que relaja los músculos. Guiado por las técnicas de relajación del ASRM que se han hecho muy populares a través de Internet y las redes sociales. O para acercar la electrónica a los niños con conciertos interactivos. Ara Alonso, por ejemplo, compositora y tecnóloga, crea orquestas con objetos cotidianos. Todo en distintos espacios de la Casa Encendida, que ha consolidado un festival que promueve la diversidad y la creatividad sin límites. Y de la electrónica pasamos al flamenco. Hubo un tiempo en que Madrid era el escaparate de las leyendas. Intenta que siga siendo así Suma Flamenca, una cita que reúne a guitarristas, cantaores, bailaoras en la capital para mostrar la importancia de este arte. Carmen Linares, Paco del Pozo, Tomatito, que inauguró el festival, o María Pagés estarán esta semana por Madrid. Triana, Triana, qué bonita está Triana. Y con Carmen Linares terminamos. Gracias a Alicia Molina en la realización y a todas y a todos por estar ahí una semana más. Volvemos la semana que viene. Adiós. Qué bonita está Triana cuando le ponen arpuente y bandera
cuando le ponen al puente y la banderita republicana. Y mi madre me dijo a mí que aunque era de poco tiempo, ay, no le criaba raíz, que aunque era de poquito tiempo y no le criaba